Bienvenidos, queridos hermanos. Dios los bendiga y la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un tema que ha sido un poco dejado de lado, pero que no deja de ser importante. Se titula ¿Hay religión en un buen pan? Y nuestro versículo central se encuentra en 3 de Juan 1:2. Vamos a buscar. Y dice: Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como dice claro aquí, Dios nos ama, y porque nos ama, quiere y desea lo mejor para sus hijos. Como nos podemos dar cuenta aquí, Él no quiere para nosotros una bendición o una salvación parcial. Quiere algo completo. Quiere que nosotros seamos prosperados tanto espiritualmente como mentalmente y, como dice aquí, físicamente, o sea, en nuestra salud. Y les voy a compartir también un trozo del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que nos habla más ampliamente sobre este tema. Dice: Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros, sus hijos, resplandezca la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Como podemos ver que claramente aquí, Dios siempre nos habla claro a nosotros, a sus hijos. Dice aquí que sobre nosotros resplandece una luz especial. ¿Cuál es esa luz especial? La reforma pro salud. ¿Y para qué la dio? Para que nosotros podamos ver claramente el pecado que cometemos al violar las leyes que Él mismo estableció en nuestro ser, en nuestro organismo. Y nos podemos dar cuenta que Dios nunca va a dejar a su pueblo a ciegas. Y si buscamos en la Biblia, que a lo largo de la historia de este mundo, Dios orientó a su pueblo en la forma que debían alimentarse y alimentar a su propia familia, ¿cierto? Eso fue como un cerco protector para que no se contaminaran con los hábitos y costumbres paganas. Los invito a leer en esta misma página de este libro, pero un poco más arriba, y nos daremos cuenta que los que proclaman el mensaje del tercer ángel en el fin de los tiempos también practicarán la reforma pro salud y la predicarán al mundo. Dice: la reforma pro salud está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. O sea, aquí representa al ángel, y ese ángel tiene una mano, y su mano es este mensaje tan importante que más arriba está, dice la reforma pro salud. Sabemos que aquí el cuerpo de este ángel es la justificación por la fe. Y el brazo derecho, nuevamente lo repito, es la reforma pro salud. Y es ahora cuando me quiero dirigir a las mujeres. Como mujeres y proclamadoras del mensaje del tercer ángel, debemos tomar ese brazo derecho y vivir esta hermosa verdad. Porque sobre nuestros hombros pesa la salud y el bienestar de nuestras propias familias. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí en Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Pero qué pasa con la necia?
La necia con sus manos la derriba. Solo la mujer que es sabia, como lo dice aquí en el versículo 14:1, en el temor de Dios sabrá cómo edificar su hogar para que su familia esté segura y protegida ¿contra qué? Contra las acechanzas del enemigo. Porque como decía más arriba, Dios a través de los tiempos orientó a su pueblo en la forma en que debían vestir, en que debían comportarse y en que debían alimentarse. Y eso los protegía de las prácticas y costumbres paganas de los pueblos que estaban cercanos a ellos, ¿cierto? Y la alimentación, como podemos ver, al principio es un tema muy, muy importante. Y como también sabemos, el pan es uno de los alimentos más consumidos dentro de nuestras propias familias. La mujer cristiana debe hacer un buen pan. Y el rey Salomón, en Proverbios 31:14, compara a la mujer virtuosa, dice aquí, como un navío de mercader trae su pan de lejos. Sabemos que los mercaderes, ¿cierto?, viajan a tierras lejanas para traer lo mejor. ¿A quién? A su pueblo y poder venderlo, ¿cierto? Tienen que ser cosas distintas, cosas que sean de buena calidad y que tengan un buen parecer. Es por eso que la mujer virtuosa aquí es comparada como un navío de mercader, porque ella se preocupa de traer un buen pan a la mesa de su familia, algo de buena calidad y que tenga buenos beneficios a la salud. ¿Y cuál es el mejor pan que la mujer puede traer a su mesa? Bueno, el mejor pan que la mujer puede traer de lejos a su familia es aquel pan que vino de lejos para darnos salud espiritual y física. Si vamos a Éxodo 16, nos encontramos con un Dios amoroso que se preocupa por la alimentación de su pueblo, ¿cierto? Y envía lo mejor que Él tiene en las bóvedas del cielo para saciar el hambre de su pueblo, de su familia, de sus hijos. Y podemos darnos cuenta aquí que en el versículo 4 dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Podemos darnos cuenta de nuevo aquí que Dios es un Dios que se preocupa por la salud de sus hijos. Y Él no estaba en su pensamiento, ¿cierto?, darles cualquier cosa, sino que les envió lo mejor que Él tenía. ¿Y qué era? Pan del cielo, el maná, ¿cierto? Y más adelante, en la historia, Jesús mismo, estando en su ministerio, ¿cierto?, obra un milagro parecido y sacia el hambre de la multitud que le seguía en Juan 6. Lo vamos a buscar. Juan 6. Leeremos del 28 al 35 y veremos una declaración muy importante. Y les pido que pongan mucha atención aquí. Leeremos, dice: Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer.
¿cierto? Aquí hacen referencia al milagro que hizo Dios con el pueblo en Éxodo 16:14. Y están enfrentando a Jesús con preguntas y todo. Y vamos a ver más adelante cómo Él le respondió a esto. Entonces, seguimos aquí en el versículo 32, dice: Entonces Jesús les dijo: de cierto, os digo, ¿no os dio Moisés pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, ahí le respondió que no fue Moisés el que hizo el milagro, sino que el del verdadero milagro y fue Dios, que Él fue el que les dio el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí podemos ver claramente varias cosas y las vamos a ir enumerando. Primero, solo Dios es el que da el verdadero pan. Y eso es claro, porque comienza aquí diciendo que no os dio Moisés pan del cielo. ¿Qué quiere decir aquí? Que no está en la capacidad del hombre dar ese pan especial, sino que solo Dios es el que da ese pan. Dice: mas mi Padre os da el verdadero pan. ¿Y cuál es su procedencia? Su procedencia es muy especial, y aquí le dice claramente que es pan del cielo. Este pan trae y da vida, como dice aquí. Da vida y no da muerte, ¿cierto? Esa es la tercera aclaración importante que dice aquí, que ese pan, como es del cielo, da vida, no da muerte. Cuarta y muy bonita aclaración es que este pan, como dice ahí, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el maná encarnado. Y lo otro es que el que viene a este maravilloso pan nunca tendrá hambre. Y de esa forma nos podemos dar cuenta y ver claramente y entender el por qué se le da tanta importancia al pan y el por qué hay religión en él. Porque una mujer que sabe hacer un buen pan ha comido y conoce ese pan celestial y se nutre de él. Esa mujer conoce a Cristo y la primera alimentación de su día es ese pan celestial. Ese es el verdadero pan que ella se trae de lejos. ¿Qué mejor pan, queridas hermanas o hermanos, que comer algo celestial? Es por eso que la mujer, en Proverbios 31:14, el rey Salomón la comparó con un navío de mercader, ¿cierto? Y que trae su pan de lejos. Esa es la aplicación que personalmente puedo darle. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Y al principio podemos, si nos acordamos del versículo, decía: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, ¿qué mejor salud que comer ese pan celestial con tu familia? Que ellos puedan digerirlo y puedan tener esa salud espiritual que tanto necesitamos el pueblo de Dios. Pero tristemente, y lo vamos a leer en el libro
consejos sobre el régimen alimenticio, que las mujeres cristianas no están muy preocupadas ni de su pan espiritual, ni de ejercitar su mente, aprendiendo a hacer un buen pan para que su familia no enferme y puedan cumplir las leyes que Dios mismo puso en nuestro ser. Aquí estamos en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Vamos a leer la página 377 y nos vamos a dar cuenta que lo que recién dije no es algo que yo inventé, sino que la misma hermana Elena se daba cuenta que estaba pasando en su tiempo y que iba a seguir pasando. Dice aquí: más de una esposa y madre que no ha tenido la debida educación y a quien le falta la habilidad culinaria, está presentando diariamente a su familia alimentos mal preparados, que en forma segura y constante están destruyendo los órganos digestivos, produciendo una calidad de sangre pobre y frecuentemente trayendo ataques agudos de enfermedad inflamatoria y produciendo una muerte prematura. O sea, aquí nos habla de un contraste tremendo a la mujer que se describía en Proverbios 14:1, ¿cierto? Que es una esposa preocupada por buscar un buen pan y sabia para traer salud a su familia. Aquí habla de una mujer que no ha tenido la educación y la habilidad para cocinar buenos alimentos para que los órganos digestivos de su familia y su sangre sean sanos. ¿Y qué más dice? Algo terrible aquí dice: y produciendo muerte prematura. Aquí, un poquito más abajo, vamos a leer un relato que se le fue contado a la hermana Elena. Dice: me fue relatado un caso de una señorita que trabajaba como empleada en una casa y que preparó una cantidad de pan agrio y pesado, con el propósito de deshacerse de ese pan y esconder el problema. Se lo echó a un par de cerdos de gran tamaño. A la mañana siguiente, el hombre de la casa encontró a estos animales muertos y al examinar el problema, encontró trozos de este pan pesado. Hizo algunas averiguaciones y la señorita reconoció lo que había hecho. Y ahora pongan atención, hermanas. Ella no tenía ninguna idea del efecto que tendría tal pan sobre los cerdos. Si el pan pesado y agrio mata a los cerdos, quienes pueden devorar víboras de cascabel y casi cualquier cosa detestable, ¿qué efecto tendrá sobre ese órgano delicado que se llama el estómago humano? Hermanas, quiero que le tomen, o hermanos también, si también hay hermanos que cocinan, hermanos y hermanas, quiero que le tomen el peso y la importancia a lo que le estoy leyendo. Imagínense si ese pan agrio y pesado, como decía, que hizo esta señorita, produjo la muerte de animales, cerdos de gran tamaño, que son capaces de comer lo que encuentran a su paso. Aquí dice que comen hasta víboras de cascabel y no mueren, pero sí mueren con un pan totalmente pesado y agrio. ¿Qué más puede ser con nosotros? Que nuestro estómago es mucho más delicado. Hermana o hermano, si tú no te orientas, no haces trabajar tu mente en hacer un buen pan para tu familia, desgraciadamente
Y es fuerte lo que voy a decir, pero lo estás matando. Estás siendo una mujer o un hombre necio. No estás edificando un hogar como el hogar que Cristo desea que tú edifiques. Estás matando a tu familia. Y vamos a leer más adelante el por qué. Vamos a seguir leyendo en la página 377 que dice: el estómago no tiene la facultad de convertir el pan pobre, pesado y agrio. Aquí está describiendo el mismo pan que hizo esta señorita que mató a los cerdos, en buen alimento, sino que este pan pobre convertirá a un estómago saludable en un enfermo. O sea, un estómago que está totalmente saludable y su familia y su esposa o su esposo o su hija le está dando un pan pobre, pesado y agrio, terminará por transformarse en un estómago enfermo. Los que consumen tal alimento saben que su salud está fallando. ¿Existe una causa? Por supuesto. Algunas de estas personas pueden llamarse a sí mismas reformadores de la salud, pero no lo son. O sea, no están cumpliendo las leyes de la salud que Cristo mismo puso en nuestro ser. No conocen lo que es cocinar, se engañan a ellos mismos. Preparan tortas, papas y pan integral, pero siempre de la misma manera, con una leve variación, y el cuerpo humano no resulta fortalecido. Ellas parecen pensar que el tiempo que se usa en adquirir una experiencia cuidadosa en la preparación de alimentos sanos y apetitosos es tiempo perdido. O sea, estas mujeres o estos hombres o estas señoritas que no dedican tiempo a aprender a hacer un buen pan de distintas formas o variaciones, y no solamente el pan, sino que otros alimentos, y dicen que es pérdida de tiempo, son necias y necios. Y no se los digo yo, se los dice la Biblia. Si quieren podemos volver a leer el versículo. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y hermana o hermano, yo te pregunto, ¿acaso llevar un pan que puede destruir la salud de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de tu padre o de tu madre, no es ser necia o necio? No lo digo yo, vuelvo a repetir, lo dice la Biblia y esto es palabra de Dios. Por lo tanto, hermana, preocúpate, estudia, dedica tiempo a aprender diferentes formas de preparar tus alimentos, tu pan, de tal forma que tú puedas ser una mujer sabia que edifica su hogar. Una madre amorosa que dedica tiempo a preparar buenos alimentos para su familia, se está preocupando de la salud física, mental y espiritual también, como Dios lo hizo con su pueblo y lo sigue haciendo a través de esta historia, de la historia de este mundo. Tú eres una proclamadora del mensaje del tercer ángel. Tómate de ese brazo derecho, estudia, usa los talentos que Dios te dio para hacer de bien a tu propia familia, a ti misma y a las personas que están a tu alrededor. Si podemos ver, el mundo está ya en su etapa final y para donde veamos hay gente enferma, gente que necesita de ti, gente que necesita de un pueblo que esté dedicado a estas cosas. Bueno, ya sabemos las consecuencias fatales
que tiene el hacer un mal pan, ¿cierto? Y que eso y los efectos trágicos que tiene sobre nuestra salud. Pero ahora, queridas hermanas y hermanos, aprenderemos a través de consejos prácticos que Dios nos dio por medio de la hermana Elena en su libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 374. Comenzaremos con esto, que dice: la religión inducirá a las madres a hacer pan de la mejor calidad. El pan debe ser plenamente cocido por dentro y fuera. Aquí podemos ver el primer consejo. Las madres deben preocuparse de primeramente hacer un pan de la mejor calidad que se pueda. ¿Y cómo debe ser ese pan? ¿O cómo debe estar? Plenamente cocido por dentro y por fuera. La salud del estómago exige que sea liviano y seco. El pan es lo que verdaderamente sostiene la vida y por lo tanto todo cocinero o cocinera debe destacarse en la forma de hacerlo. Destácate, mujer. Hombre, en hacer un buen pan y que tenga estas características. Primeramente, que esté bien cocido por dentro y por fuera. Que esté liviano y seco. ¿Por qué? Porque como ya vimos antes, en la experiencia que tuvo esa señorita, su pan quedó pesado y agrio. Y aquí describe un pan totalmente diferente. Bien cocido por dentro y por fuera y que sea liviano y seco. Como segunda recomendación, dice aquí que es un deber religioso para toda señorita y mujer cristiana aprender inmediatamente a hacer un pan bueno, dulce, dice, y liviano. Ahora, a esto dulce no significa que le vamos a echar una gran cantidad de azúcar. No, a lo dulce quiere referirse que quede un pan liviano, que sea den ganas de comerlo porque es suave. A eso significa dulce. Usando, ¿qué cosa? Harina de trigo sin cernir. O sea, lo más natural que se pueda. Aquí habla de un consejo muy bonito y yo puedo decirlo porque tuve una experiencia por mí misma. Tuve una madre muy preocupada que ella desde muy pequeña me llevaba a la cocina y me enseñaba la forma correcta de preparar los alimentos, ya que ella misma siempre tuvo cuidado en cómo preparar el alimento para nosotros, para que nos hiciera bien al estómago. Dice, las madres deben llevar a sus hijas a la cocina con ellas cuando son muy jóvenes y enseñarles el arte de la cocina. Ahí estás siendo tú, hermana, una mujer sabia que edifica su casa. Enseñarle a tus propias hijitas desde pequeñas, llevarlas a la cocina contigo, enseñarles de qué forma preparar un buen alimento, pero primero debes preocuparte de aprenderlo tú. Tercer consejo, y que no deja de ser importante, y es por eso que la mayoría de los panes que son preparados son pesados y agrios, es por el uso de la sosa o levadura, como se conoce en otras partes. Dice, el uso de sosa de leudar o pan o polvos de hornear en la elaboración del pan es nocivo e inútil. La sosa inflama el estómago y a veces envenena todo el organismo.
¿Por qué tantas personas enfermas del estómago o de la vesícula o del hígado o del colon? ¿Por qué? Es porque están acostumbrados a tener en su mesa pan que lleve demasiada levadura, demasiada sosa o polvos de hornear. ¿Cuál es el consejo aquí? Que definitivamente se elimine de tus preparaciones los polvos de hornear, la levadura o la sosa, como dice aquí. Elimínalos totalmente, porque inflama tu estómago y el de tu familia, y estás envenenando el organismo de toda tu familia. Así que el consejo aquí es que lo elimines totalmente. Más abajo, el cuarto consejo que nos da dice que en la elaboración del pan leudado con levadura no se debe emplear leche en vez de agua, pues el pan resulta así inútilmente más caro y mucho menos sano. O sea, tu pan no debe llevar leche. Pon solamente agua. ¿Por qué? Porque si le echas leche, resulta inútilmente, como dice aquí, más caro y mucho menos sano. Y lo que estamos enseñando aquí, en este video, a través del espíritu de profecía, es que debemos hacer un pan sano. Y la leche no lo hace sano. Y es mejor para eso que uses agua. Más abajo, y también muy importante, y es la quinta recomendación, dice que el pan debe ser ligero y agradable, sin acidez. Los panes deben ser pequeños, aquí dicen la forma de hacerlos. Es más conveniente, dice aquí, y debe hacerse un pan en tamaños más pequeños y tan bien cocidos que en cuanto sea posible los gérmenes de la levadura queden destruidos. Cuando está caliente y recién cocido, el pan leudado, cualquiera que sea su calidad, ya sea harina refinada o integral, dice aquí que no es de fácil digestión. Es por eso que nuestra digestión empieza a ser más lenta, porque el pan caliente es muy pesado y aparte que es leudado, entonces va a ser definitivamente de muy mala digestión y tu digestión va a empezar a empeorar y tus órganos digestivos van a empezar a funcionar mal. Pero dice aquí también que no pasa lo mismo con el pan sin levadura. Los panecillos, dice, de harina de trigo sin levadura, dice sin levadura, hermanas, recién cocidos en un horno muy caliente, son saludables y sabrosos. O sea, arriba nos habla de un pan integral o de harina refinada con levadura caliente para tu estómago, muy malo. Entonces, definitivamente no debe estar en tu mesa, pero se nos describe abajo un pan que está hecho de harina de trigo y sin levadura, recién cocidos en un horno muy caliente, sí son saludables y aparte de ser saludables son muy sabrosos. Seguimos más abajo y nos habla del pan retostado. Dice, el pan retostado 2 veces es uno de los alimentos más sabrosos y digestibles. Para hacerlo, córtese en rebanadas el pan leudado ordinario y séquense estas en un horno caliente hasta que desaparezca todo rastro de humedad. O sea, si tienes un pan y no tienes algún otro y que sea un pan leudado
de harina refinada, con levadura y todo, y no tienes otro pan que sea más saludable, ¿qué debes hacer? Cortarlo en rebanadas y tostarlo por ambos lados para que se desaparezca toda la humedad y de esa forma se convierte en un pan sabroso y digestible. Es mejor, ¿cierto?, que comer un pan leudado, de harina refinada y húmedo. Este pan retostado, al estar, al tú ponerlo al fuego y tostarlo por ambos lados, se le va todo rastro de humedad y por eso se hace más saludable. Se dejan en el horno hasta que estén levemente tostadas, pero de una forma uniforme. Este pan guardado en sitio seco puede conservarse mucho más tiempo que el pan común, y si antes de comerlo se lo vuelve a calentar, resultará tan fresco como al acabar de hacerlo. O sea, en vez de comer un pan que no sea bueno para tu salud, pero que es el único que tienes, aquí te da la opción de que tú puedes tostarlo y de esa forma, al tostarlo y al calentarlo al fuego, es más liviano. Y de esa forma tu digestión no tarda tanto en digerirlo y no tienes problemas al estómago y tus órganos digestivos no trabajan tanto. Más abajo nos habla que, bueno, la mayoría de las personas ven un pan que está un poco viejo o añejo y lo botan, ¿cierto? Bueno, aquí se nos recomienda, como vamos a ver, que el pan viejo es mucho mejor que el pan que está recién cocido o fresco. Dice, cuando el pan es de 2 o 3 días atrás, es más saludable que el pan fresco. El pan secado al horno es uno de los artículos más saludables del régimen alimenticio. O sea, si tu hermana o hermano tienes un pan que tienes de 2, 3 o 4 días, no cometas el error de botarlo. Déjalo. Córtalo en rebanadas, igual que cuando tú estás pan. Lo pones al horno, que se seque y se pueda tostar por ambos lados de una forma uniforme. Puedes comerlo perfectamente. Y es mucho más saludable, como dice aquí, es uno de los artículos más saludables para el régimen alimenticio. Y vas a estar dándole a tu familia, que aunque sea un pan viejo, pero saludable. Aquí podemos ver otro consejo. Dice que el pan de harina refinada no puede impartir al sistema la nutrición que encontraremos en el pan de harina entera, o sea, la harina integral. El uso de pan de harina refinada no puede conservar el cuerpo en una condición saludable. Usted en una condición saludable. O sea, en vez de comprar harina blanca y hacer pan blanco, y aparte de tener harina blanca, le echas levadura, no va a ser un pan totalmente saludable, ¿cierto? Es mejor en ese caso que tú compres o te hagas de alguna harina que sea de trigo pero integral, para que tu pan sea un pan más saludable y pueda ser de beneficio a tu cuerpo. Pero también podemos ver más acá que usar solamente harina integral tampoco es de lo mejor. Puedes tu harina o tu pan que vas a hacer también mezclarlo o combinarlo con algunos cereales. Aquí te dice que una mezcla de harina de trigo, de avena y de centeno sería más nutritiva que la harina de trigo que se ha despojado de sus propiedades nutritivas. O sea, es bueno si en vez de la harina blanca tener harina integral, sí es mejor,
Pero tampoco es de lo mejor hacer tu pan solo con harina integral. Puedes combinarlo, puedes mezclarlo con alguna otra harina. Puede ser aquí avena, centeno. Yo también te puedo aconsejar que uses chía o linaza o ajonjolí o cualquier otro cereal que tú encuentres que es nutritivo y saludable para tu familia y para que en su estómago pueda digerirse mejor la comida. Úsalo. No tengas miedo, úsalo. O si solo puedes usar harina de avena, o si solo harina de centeno, o solo harina de avena con chía, o solo harina de avena con linaza, o solamente pan de linaza. Ahí tú puedes ir variando. Es por eso que más atrás los testimonios también decían de las mujeres que no dedican tiempo a preparar buenos alimentos. Prueba, juega en la cocina, solo si son alimentos sanos. Combina, pero trabaja y vela por la salud de tu familia, tanto la espiritual como también la física. Porque, como vemos, Dios no es un Dios que trabaja solo una parte de ti, solo se preocupa por la parte espiritual o solamente por la parte física, sino que es una salvación o algo completo. Te quiere a ti sano completamente. Bueno, hermanas, estos han sido algunos consejos que hemos encontrado en este tan preciado libro, ambos, tanto la palabra de Dios como el espíritu de profecía. Y te quiero invitar a que tomes todo esto y lo pongas por práctica. Dios desea que seas prosperada en tu salud y que prospere también tu familia. Ya es hora de que ocupemos nuestros lugares de proclamadoras y proclamadores del mensaje del tercer ángel y salgamos al mundo a ayudar a tanta gente que lo necesita. Necesita tanto ayuda espiritual, la justificación por la fe, como la parte física que es la reforma pro salud. Atrévete de la forma que puedas. Ir casa por casa, o si has tenido estudios más adelantados como ser enfermera o doctora o lo que sea, o si simplemente eres una dueña de casa con una profesión más básica, digamos, igual. Dios no hace distinción de personas y nos quiere usar a todos por igual. Espero que esto les haya servido, que puedan verlo, puedan leer, orientar su mente, aprender de la palabra de Dios, tanto como del espíritu de profecía. Y bueno, ese es mi deseo y oración. Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes.